Mis queridos profesionales del derecho, público general, sean todos ustedes bienvenidos a esta siempre su casa de estudios, el Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, ubicada acá en nuestra hermosa ciudad de Maracay, estado Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy damos inicio a un proceso de abordaje en una dimensión de conocimiento completamente diferente al área jurídica, pero que de la misma manera se encuentra involucrada a esta. Y me estoy refiriendo a la auditoría forense propiamente dicha. Como ustedes comprenderán, todo profesional del derecho debe conocer de una manera completamente responsable y comprometida su área de desempeño. Debemos incluso conocer, evidentemente, la raíz de la temática la cual vamos a abrazar. El término auditoría básicamente deviene o proviene del vocablo inglés to audit, que significa verificar, inspeccionar, corroborar, comprobar. Y comenzamos de esta forma porque es completamente vinculante con la temática a desarrollar. Ven ustedes que la auditoría, como su nombre lo indica, representa los diferentes conjuntos de acciones o de procedimientos desarrollados por una persona a los fines de verificar cierto acto, cierta función o procedimiento. Pero, ¿cuáles son los antecedentes directamente de la auditoría? Recuerden ustedes que en el siglo XVII la función de la auditoría era completamente sencilla. ¿Por qué era sencilla? Porque la labor básicamente consistía en oír y no existía ningún tipo de registro de los trabajos desarrollados. Pero ya para el siglo XIX las funciones principales de esta actividad de la auditoría estaban totalmente encaminados ¿a qué? A la prevención, a la divulgación y al castigo del fraude y del engaño. Nótense que ya comienzo a utilizar terminología que posiblemente, que seguramente ustedes ya conocen: el fraude y el engaño. Por supuesto, todo esto tiene un enfoque completamente, o tuvo un enfoque completamente negativo y empírico, y no existía ningún tipo de actitud, tampoco existía para aquel momento una guía, una normativa, ni disciplina profesional que la regulara. A su vez, el trabajo del comercio trae consigo muchísimas necesidades de revisiones completamente independientes para asegurarse de la adecuación y la finalidad de los registros mantenidos en el seno de la propia empresa o de la organización. Ahora, fíjense que la auditoría como profesión fue directamente reconocida por primera vez a nivel mundial bajo la Ley Británica de Sociedades Anónimas, que se desarrolla en el año de 1862, si mal no recuerdo, y el reconocimiento general tuvo durante el periodo de mandato de ley desde 1862, reitero, hasta 1905. Durante este proceso, por supuesto, se efectuaron muchísimas modificaciones, hubo un gran debate con respecto a la forma acerca de cómo se debería de desarrollar esta actividad, puesto que era completamente necesario para las diferentes sociedades, las organizaciones, las empresas de la época. La profesión de la auditoría crece y florece en Inglaterra, pero también se expande a otros lugares del mundo. Y es allí donde en el año ya de 1900 la auditoría se introduce directamente en los Estados Unidos, cuyo objetivo principal consistía en la revisión de los estados financieros y de los resultados de las operaciones. Vean ustedes, pueden observar que ya no solamente hablamos de engaño y de fraude, sino también de revisión, de comprobación de estado financiero y de comprobación o de resultados de operaciones. Indudablemente cualquier tipo de operación, dependiendo por supuesto de la naturaleza laboral de la empresa. Pero es solo a partir, es solo a partir de ese momento, en el año de 1900, donde se desarrolla el modelo de auditoría interna y de gobierno que permitió que la auditoría se convirtiera en una especie de asesoría que requerían directamente las diferentes organizaciones. Por supuesto, afianzando todo ello la creación de un sistema de control para cada una
de ellas. Aquí entonces observamos, aquí visualizamos, aquí escuchamos un concepto totalmente diferente, pero que está vinculado y que es pertinente a la auditoría. La auditoría como un proceso de verificación, como un proceso de inspección, pero también la auditoría es un sistema de control de procesos y de procedimientos. Ya directamente en los años de 1941, con la creación del Instituto de Auditores Internos en los Estados Unidos, Nueva York para ser más específico, y reconocida esta actividad como una autoridad mundial, reconocida esta actividad como una necesidad para todas las empresas, ya se puede empezar a hablar de auditorías internas, de auditorías externas, y por supuesto se inicia su desarrollo y consolidación de forma colegiada. Ya es hasta finales del siglo XX cuando la auditoría interna en Venezuela se desarrolla a través de una fuerte influencia de las firmas transnacionales y por supuesto de las empresas transnacionales que exportaban a Venezuela su cultura de auditoría lograda a través de estudios y su experiencia formada en otros destinos. Ahora, existen por supuesto fundamentaciones que dentro de este primer tópico que estoy develando en este instante reflejan la necesidad de que toda organización ponga en práctica las auditorías. Pero como lo comenté en una anterior o en una inicial oportunidad, ¿qué es una auditoría? Voy a darles a conocer ciertas definiciones que desde mi punto de vista son necesarios compartir con ustedes y que por supuesto dejo libre a su interpretación racional y lógica. Una auditoría es una verificación que se realiza en una empresa, que se realiza en una organización con la finalidad de comprobar la situación financiera de la institución, con la finalidad de verificar su patrimonio y evaluar los números de contabilidad, reflejando por supuesto los resultados de dicha empresa y mostrar lo obtenido en un determinado periodo de tiempo. Pero también la auditoría puede considerarse como un proceso sistemático de obtener objetivamente la evidencia acerca de las afirmaciones relacionadas con actos y acontecimientos económicos, con el fin de evaluar, con el fin de valorar las declaraciones a la luz de los criterios establecidos y comunicar el resultado a las partes interesadas. Aquí estos conceptos dan a conocer con muchísima claridad cuál es la finalidad, cuál es la misión que el auditor tiene al momento de realizar una auditoría. Una auditoría que también incluso pudiera ser estimada como un examen de información por parte de una tercera persona distinta a quien la preparó y del usuario presente. ¿Con la intención de qué? Con la intención de poder establecer su racionalidad, dando a conocer los resultados de su examen, dando a conocer la información obtenida, producto del proceso auditado, y por supuesto aumentar la utilidad que tal información posee para el solicitante. Pero también representa incluso un examen crítico, un examen sistemático de la actuación y los diferentes procesos, no solamente financiero, sino también jurídico, en el que se refleja con la finalidad de averiguar la exactitud, la integridad, la autenticidad de los mismos. Cada proceso tiene que estar respaldado, tiene que estar acreditado y por supuesto permitido. Por eso es que indudablemente la auditoría representa un proceso sistemático, un proceso, un conjunto de acciones que de orden metodológico tiene por finalidad evaluar objetivamente la evidencia con respecto a las declaraciones acerca de acciones económicas, de eventos, y por supuesto todo esto traerá consigo un proceso, traerá consigo directamente un resultado completamente objetivo y que va a ser altamente valorado por el solicitante. Es decir, mi estimado, que toda auditoría debe poseer abiertamente dos características. La primera de ellas es que tiene que ser analítica y la segunda objetiva. Y puede ser realizada de forma voluntaria por la empresa o tener carácter obligatorio exigida por otro ente de la organización. Estas son fundamentaciones y características que cada uno de nosotros como profesionales debe conocer. Ahora, la auditoría siempre va a ser llevada a cabo por un auditor. Esta es la persona que tiene la responsabilidad
de hacer la verificación, la comprobación de los estados financieros, de los estados contables, de los diferentes procesos y por supuesto de las diferentes acciones que lleva una empresa o una organización. El auditor debe tener conocimiento inicialmente de la empresa en cuanto a la infraestructura, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su proceso de trabajo, de su funcionamiento, incluso de la organización interna, entre otras variables. Los resultados de toda auditoría, para la evidente efectividad de la misma, se debe expresar directamente a través de un informe técnico dirigido a determinado público. ¿A quién? Al representante de la empresa, al representante legal, o en todo caso a quien la solicite. Y reitero que la auditoría puede ser de carácter interna o externa, aunque estas dos características las explicaré más adelante. Ahora, se preguntarán ustedes cuáles son las características de una auditoría. Son muchísimas, indudablemente. La más preponderante o la más relevante para el momento de esta formación académica es que la auditoría se realiza para conocer el estado financiero real de una empresa. No es el estado financiero propuesto o mostrado, sino el estado financiero real. ¿Por qué real? Porque se realiza posterior al trabajo, a los procesos y a los procedimientos que la organización o el ente solicitante muestra en un momento determinado. La auditoría se realiza para comprobar que los datos contables brindados por la empresa sean completamente fieles a su situación actual, pero también pone a la disposición los balances, los libros y cualquier otro tipo de documento que la empresa requiera ser analizado por usted como auditor. También la auditoría busca que la empresa cumpla con las normas contables, que la empresa cumpla con las normas jurídicas, que la empresa cumpla con la regulación, no solamente nacional, sino también internacional, por supuesto dependiendo de la actividad laboral que desarrolle la empresa. La auditoría puede ser solicitada desde el mismo seno de la organización o por un ente agente externo de forma obligatoria. La auditoría puede generar resultados y reflejar discrepancias con la información aportada por la empresa, y eso es muy común, eso es necesario, porque reitero, al comienzo de las mencionadas características se menciono que la empresa dará a conocer el estado real de una empresa, por supuesto de las valoraciones efectuadas, y finalmente permite conocer la situación actual en los diferentes momentos o en las diferentes instancias donde se haya realizado la auditoría de parte del profesional, por supuesto para tomar decisiones pertinentes de correcciones, generar las observaciones de verificaciones y por supuesto también generar el estado de credibilidad y de confianza de la empresa. ¿Cuáles son las funciones? Me preguntan por acá, de una auditoría. Una auditoría debe priorizar directamente acciones que optimicen a la organización. Debe generar, por supuesto, seguridad y credibilidad y evidentemente el auditor asistir a la empresa frente a los diferentes cambios que son completamente constantes, muy dinámicos en torno a la legislación nacional e incluso hasta la internacional, es decir, la legislación vigente, de tal modo que la organización se encuentre completamente en regla, se encuentre en equilibrio, se encuentre en armonía con las diferentes acciones que desarrolle, por supuesto en pleno apego, reitero, con las legislaciones que se estén que la regulen, dependiendo del territorio donde la organización o la empresa se encuentre. Pero además, una auditoría o el trabajo del auditor es completamente útil. ¿Para qué? Para poder analizar los procesos desde el inicio hasta el final, evaluando los diferentes riesgos posibles. Identifica las áreas que hay por mejorar, identifica las áreas deterioradas, ajusta políticas y procedimientos legales al marco de la empresa, prioriza acciones que optimicen la organización, genera confianza, optimiza los diferentes procesos como yo se les acabo de mencionar, permite que la organización se encuentre en regla con las diferentes normativas financieras, con las normativas legales, con las normativas contables, con las normativas jurídicas, entre otras, mejora el uso eficiente de los recursos, detecta engaños, detecta fraudes y también recopila información
y datos que puedan resultar útil para el planteo de diferentes objetivos y que por supuesto generan una mejor toma de decisiones. Pero ¿cuál es el rol del auditor cuando ya conocemos directamente las funciones que debe cumplir él mismo durante este trabajo? Tengan ustedes presente que el auditor, óigase, que el auditor es la persona que lleva a cabo la auditoría propiamente dicha, es la persona que lleva a cabo el proceso de verificación, de comprobación, de inspección pormenorizada, y puede actuar completamente influenciado por cuestiones personales, pero también por solicitudes de la empresa de orden interno o de orden externo, reitero, cuando es solicitada por un ente o un agente no vinculado directamente con la empresa o organización, pero que por supuesto requiere de la reglamentación y de la normalización de sus procesos. El auditor cumple un rol completamente importante y uno de ellos es que debe ser totalmente imparcial, y esta es la principal característica de toda auditoría, ya que en él o dentro de sus cualidades como profesional debe prevalecer el juicio crítico, razonado y lógico, y debe expresarlo totalmente con formalidad y llevar a cabo los diferentes pasos necesarios para cumplir con el objetivo de la auditoría. Sin embargo, también es interesante como fundamento directamente del proceso auditor que ésta se desarrolla directamente en función de fases o procedimientos. Es decir, como ya se lo comenté hace poco, que la auditoría debe ser completamente sistemática, entonces esta debe cumplir con una serie de fases. Y las fases básicamente representan el informe o la representación escrita de todo el trabajo del auditor. Entonces, toda auditoría, mis estimados profesionales, se lleva a cabo siguiendo un plan de acción, un conjunto de fases que es importante respetar y que por supuesto deben cumplirse con obligatoriedad. ¿Cuáles son estas fases? Fases de planeación, fase de ejecución, fase de informe. Cuando me refiero a la fase de planeación, evidentemente trato de involucrarme directamente en la primera etapa de la auditoría, que establece el propósito de este proceso y el alcance que tendrá. Además se determina primeramente la duración, quiénes la llevarán a cabo, quiénes van a ser las personas que van a ser responsables y comprometidas en el proceso de verificación, de comprobación de los procesos, y por supuesto todos los detalles que involucren a esto. Si se trata de una auditoría externa, en la etapa de planeamiento se informará a la empresa acerca del modo de actuar del auditor y el tiempo que durará la auditoría. Entonces, en esta instancia propiamente dicha, se le pueden facilitar a la empresa determinadas cuestiones que faciliten, que propicien directamente la tarea o el trabajo del auditor, tales como el acceso a los depósitos, al material contable, a las oficinas. Entonces, la empresa tiene que proveerle al auditor cada uno de estos requerimientos, satisfacerlo. Al referirme a la ejecución como la segunda fase, expreso que en esta se ponen en marcha directamente todos los procedimientos detallados en la etapa de planeamiento. Aquí se toma nota, se analizan los documentos y archivos, se entrevistan a las personas que estén completamente necesarias y que sean vinculantes al trabajo desarrollado, se revisan y controlan los procesos, entre otros. Y finalmente la tercera fase es el informe. Con todo el material reunido en la auditoría, el auditor redacta el informe que incluye todos los datos relevantes, importantes en el proceso. En esta presentación, la cual reitero de forma escrita, queda todo, absolutamente todo, asentado de forma detallada y que por supuesto representa el trabajo mismo del auditor. Esto es presentado directamente a la empresa, cumpliendo con todas las formalidades de rigor. Me preguntan también, incluso, cuáles son los diferentes tipos de auditoría. Bueno, ya es una pregunta que ya había respondido con anterioridad, pero básicamente tenemos la auditoría interna y la auditoría externas. Las auditorías se pueden clasificar directamente en base a los criterios de la propia empresa y por supuesto según su procedencia. Una auditoría interna es aquella que se efectúa dentro de la misma organización para medir su estado, para verificar su desempeño y controlar diferentes procedimientos.
Por eso es que la auditoría no solamente se desarrolla a las empresas o a las organizaciones contables o financieras, sino a todo tipo de empresas. Este tipo de auditoría, es decir, la interna, se solicita desde la misma empresa y puede ser llevada directamente a cabo por los mismos empleados o auditores internos, si fuese el caso. Es la encargada de establecer y evaluar los procedimientos financieros y de las operaciones de la organización. Estudia los registros aportados por la empresa, entre estos, por supuesto, los contables, y evaluar el control interno. Pero también está el hecho de reconocer que dentro de la auditoría interna, como una función indeclinable, está el, por supuesto, hacer recomendaciones para mejorar los diferentes procedimientos e informar los descubrimientos a la administración superior. Al abrazar o al transitar directamente por la auditoría externa, esta se realiza directamente por personas ajenas a la empresa y por supuesto que también representa una acción ejecutada directamente por profesionales independientes a la unidad, y tiene una finalidad muy clara, al igual que en la auditoría interna, es la de expresar una opinión sobre la estructura del control interno que está presente. Pero principalmente, mis estimados profesionales, manifiesta un razonamiento claro sobre la razonabilidad de la información que se presenta con relación al objeto estudiado. Es por ello que la auditoría se efectúa según lo que se desee o según directamente la naturaleza de la empresa y las necesidades de la propia organización. Por eso tenemos que estar muy pendiente del tipo de auditoría o la forma de auditoría que se vaya a desarrollar, de acuerdo, reitero, a las necesidades de la empresa. ¿Por qué? Porque tenemos auditorías legales, auditorías de certificación, auditorías parciales, auditorías con alcance global o total, y todo ello, por supuesto, tiene una connotación totalmente diferente. Como por ejemplo, las auditorías legales se presentan directamente, se efectúa cuando hay que realizar un proceso de contrastación y de verificación sobre las acciones impositivas que tenga una empresa o entidad a cumplir directamente con el Estado. Es decir, que cumple directamente con las regulaciones establecidas. Las auditorías de certificación sirven para acreditar la certificación a determinadas normas y es realizada completamente en apego a los criterios y objetivos de la organización competente. Pero también debemos considerar que la auditoría se clasifica según su alcance. Entonces, les mencionaba que tenemos la auditoría de alcance parcial y la auditoría de alcance global. La primera de ellas se audita solamente una parte de la empresa y la segunda se audita la totalidad de la empresa. Por eso es que los procesos de auditoría no solamente representan un conjunto de acciones sistematizadas, sino que también se constituyen formalmente y su alcance pueden llegar a los diferentes procedimientos que se encuentran vinculados a la naturaleza de la organización solicitante. ¿Cuál es la importancia de la auditoría en este sentido? La auditoría, por supuesto, debe asistir a la empresa en cuanto a los diferentes cambios en la legislación vigente. Tengan ustedes presente que la dinámica legislativa, que la dinámica legal es totalmente activa. Entonces, la auditoría representa en sí misma un proceso fundamental que debe llevarse a cabo dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque en ella se plantea una radiografía de la situación contable, de la situación financiera, de los aspectos procedimentales, de las acciones que la empresa considere que existen en ella irregularidades. Entonces, la auditoría también es responsable, la auditoría o el proceso auditor representa una actividad completamente importante para cualquier organización, para cualquier empresa. ¿Por qué? Porque a través de ella se permiten acceder a un cúmulo de informaciones sobre el desarrollo de los procesos y de los procedimientos. Dicho esto, mis estimados profesionales, y como un preámbulo, las generalidades de la auditoría, espero que transitar por la dimensión de conocimiento en torno a la temática vinculada a las auditorías sea de completo provecho para ustedes. Me gustaría tenerlo directamente en la próxima formación académica, donde abordaré de una manera completamente detallada la figura del auditor, su rol, sus características y funciones responsables, así como también legales, dentro de esta actividad que es tan necesaria dentro de las organizaciones. Entonces, dicho esto, mis estimados amigos, desde la distancia nuevamente les saludo
Dios me la bendiga, se les quiere mucho. Ah, y recuerden, quiéranse hoy, quiéranse mañana, quiéranse siempre. Chao, Dios les bendiga.